Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 12 de noviembre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Pablo Barrón, es periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pues nada, gracias por estar aquí un lunes más. Encantados. En la esquina de la mesa, don Luis Anguita, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y encantado como siempre de estar en tu programa. Bienvenido, además, que viene de hacer un periplo por algunas provincias firmando su última novela, Siempre hay un lugar para soñar. Sí, estuve haciendo la firma de Siempre habrá un lugar para soñar y además fui a Andalucía con el miedo, esta semana pasada, de decir, bueno, en Andalucía no soy tan conocido, a ver si las librerías están desoladas. Estuve en Sevilla y en Córdoba y tengo que decir que vengo encantado del calor de la gente, del apoyo, 2 horas firmando libros tanto en Sevilla como en Córdoba y sobre todo lo que me han transmitido las personas que venían a hablar, contarme que hayan leído la novela, es que les he transmitido esperanza, sueños, ilusión y ver que puedo en este momento tan difícil, digamos, dar positividad y que la gente tenga esa esperanza y esos sueños para seguir adelante, pues yo estoy muy contento con la novela. Estupendo, pues bienvenido. A mi izquierda, María Trigo, abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, gracias por la invitación. A su lado, Tomás Fernández Martín, es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Tomás, buenas noches, bienvenido. Volvemos de nuevo a esta tertulia. Sí, después del verano, como decía, ¿no? y estas primeras bitácoras sin venir. Así en la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches. Muy buenas y bienvenido. noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a ustedes. Empezamos con el primero de los temas. Hace semanas, meses incluso que llevamos en este programa hablando de los desahucios, estas personas que, bueno, pues debido a que se han quedado sin trabajo, la mayor parte de ellas con muy buena intención, pero que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca y están causando gravísimos problemas, daños colaterales, que se dice suicidios, incluso ya se han posicionado pues jueces, fiscales, colectivos, varias plataformas, la Iglesia Católica, incluso la Conferencia Episcopal, varios obispos por separado, el Sindicato Unificado de Policía, cerrajeros y bueno, pues todo el mundo está reclamando una solución, además urgente, incluidos pues la oposición, el Partido Socialista y el Gobierno. Vemos esta pieza del SUB. Colectivos ciudadanos siguen saliendo a la calle para exigir soluciones a un problema social sin precedentes: los desahucios. Si los primeros en denunciar los abusos en el sistema legal fueron los jueces, ahora se suman los sindicatos policiales. El SUB ha exigido un acuerdo global entre bancos, gobierno y oposición para dar una solución. Pero da un paso más. Quiere evitar que los agentes se vean obligados a ejecutar desalojos pese a sus dudas morales. Esa situación excepcional en la que ya gobierno y oposición han manifestado que tienen que arreglarlo, en la que los jueces han manifestado, también los policías, que no somos insensibles, creemos que también podemos hacer algo. Y en este sentido, y aunque nuestra obligación legal, desde luego, es acudir a los desahucios y cumplir con las resoluciones judiciales, y a esa gente que va les vamos a apoyar, también vamos a apoyar de la misma manera a aquellos otros policías que también nos llaman y que saben que su papel es difícil y que no quieren participar en este tipo de servicios, en este tipo de desahucios, y por lo tanto van a tener todo nuestro apoyo, tanto económico como legal, si fueran sancionados por ello. Y también es de la Judicatura una advertencia más. El juez José Antonio Vázquez Taín ha lanzado la voz de alarma sobre otro tipo de desalojos, los de aquellos ciudadanos que no pueden pagar ya no una hipoteca, sino el alquiler de su vivienda. En este país se producen muchísimos más desahucios por falta de pago del alquiler que por falta del pago de la hipoteca. Queda muchísima más gente en la calle por no poder atender al casero, y lo que no es lógico es que se ponga como una buena medida una reforma de la ley de arrendamientos que permite el desahucio mucho más ágil en el caso de falta de pago de la renta, y se diga que al mismo tiempo se va a proteger a aquellos que no pueden pagar la hipoteca. Si realmente el problema es que la gente se quede en la calle, hay que atender a los dos supuestos. Por eso yo creo que hay que llamar la atención sobre la situación que esta produce, que es la crisis, y luego después intentar resolver los problemas con un ámbito mucho más objetivo. Mañana Gobierno y oposición se reúnen para tomar medidas urgentes como la posible paralización temporal de los desahucios en las familias más vulnerables. Mientras en la calle son muchas las voces que exigen alternativas, como la dación en pago o alquileres adaptados a los ingresos.
Desde que comenzó la crisis se han ejecutado 400.000 desahucios y 2 personas se han suicidado en España en menos de 20 días por este motivo. Varios flecos tenemos aquí. Don Carlos, por donde quiera. Bueno, ¿Sobre esto o sobre bien, yo otras creo que el tema, derivadas? más que enfocarlo en el tema del desahucio, que es la consecuencia, hay que enfocarlo en el tema de la causa. Es decir, y el problema no es tanto el desahucio que la consecuencia, cuanto las causas que son las hipotecas, el derecho hipotecario que hay en España. Es decir, por eso no hay que mezclar. Aquí el juez decía, inquilinos, tal. No hay que mezclar. Aquí, cuando la gente, el movimiento ciudadano está protestando, no nos engañemos, no está protestando por los desahucios de los inquilinos, están protestando por los desahucios de los bancos, de las hipotecas. No mezclemos, por favor. Pero lo que él plantea también es un problema real, ¿no? Aunque efectivamente es eso. No. Son dos cosas que la gente no está protestando por el desahucio del inquilino. Sí. Vamos a ser bien, claros. efectivamente. Está protestando porque el banco está llevando a cabo, de decir, no es lo mismo un propietario de un piso, que es una persona de medios modestos, que un banco. Claro. Y que además hay un matiz, que ese banco incluso puede ser un banco nacionalizado que está recibiendo dinero público, que es el caso más grave. Entonces, aquí el problema que tenemos es que la legislación hipotecaria española protege a los bancos. Protege a los bancos más que en otros países. Yo recordaba aquí a un contertulio, en esta misma bitácora, que me decía que esto solo pasaba en Cuba. Yo le recordaba que en la legislación de Estados Unidos la hipoteca para la vivienda se salda con la entrega del bien, lo que se llama la dación en pago. Eso no es una cosa del tercer mundo, es una cosa que está en Estados Unidos. Aquí no, aquí la hipoteca es un crédito personal. Es decir, la garantía es personal, es decir, no basta con que después de haber pagado, aunque sea el 90% de las cuotas, si no se ha cubierto todo, aunque digamos todo ese dinero valga mucho más de lo que vale el piso, el banco va por todos los bienes personales. Claro, esto, no nos engañemos, esto es injusto. Esto es injusto. En Estados Unidos es la primera economía mundial y nadie puede decir que su economía va mal por el hecho de que los créditos hipotecarios queden garantizados con la vivienda. Y no hace falta ir a las garantías personales. Eso no colapsa una economía. Entonces, ¿por qué aquí tenemos este régimen? ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarse. Pues muy sencillo. ¿Hay respuesta? Sí, claro, porque es el que más conviene a los bancos. Esa es la respuesta. Y nadie se ha atrevido nunca con los bancos, ¿no? Pues ese es uno de los misterios de la democracia en España. ¿Cómo es posible que los representantes en el Parlamento, que teóricamente están elegidos por la mayoría, resulta que legislan a favor de la minoría? Alguien tendría que dar. ¿Pero es porque les perdonan y les condonan los créditos a los partidos? Bueno, pues claro. ¿O es por algo más? Claro, bueno, ese es uno de los factores. Eso ya no es poco, ¿no? Claro, es uno de los factores. Bien, sí, en efecto, cuando una persona está con un alquiler y tiene un desahucio, se va, se mete en otro sitio si puedo, si no debajo del puente, pero no sigue debiendo esa cantidad que ocurre con el banco, ¿no? De estar empeñado de por vida y en esas listas horribles, etcétera, etcétera. Bien, don Pablo. Bueno, efectivamente, aquí el ¿Qué les parece el tema este del Sindicato Unificado de Policía? Que bueno, que puede haber policías que se nieguen a personarse en los desahucios y a tener que arrastrar a los señores o a las señoras con niños y pueden, bueno, pues su conciencia no les permite esto y entonces ellos han decidido pues apoyarles, defenderles, etcétera. Sí, bueno, yo no sé si pueden negarse o no, eso habrá gente aquí que lo sepa, yo no sé si pueden negarse o no, es lícito negarse y posiblemente sea una medida de presión que salga beneficiada. Yo lo que quiero decir, puesto que el exponer las causas de la reunión que está siendo, supongo que a estas horas habrá terminado la última reunión y podamos empezar a tener las medidas definitivas de todas estas que
bueno, que algunas Carlos las ha narrado ahora, como las soluciones aportadas y demás. A mí, yo lo más importante desde el punto de vista mío es que por fin va a haber soluciones. Es la primera vez o de las poquitas veces que todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo al unísono para aportar soluciones, que se están dando soluciones. Lo que a mí me gustaría es que una vez más los intereses políticos no dejen las soluciones adecuadas. De todos los que han pensado soluciones han pasado a esta mesa de trabajo que la está presidiendo a estas horas Soraya Sáez de Santa María, y lo que yo pretendo es que realmente haya soluciones. Y luego tendrán que ser soluciones por el orden que la lógica, que lo decía que un día, tiene que existir. O sea, tiene que haber una lógica. No debe de haber ningún desahucio, pero desde luego los que hubo en alguna ocasión, que ya se han confirmado, no son lógicos empezar por ahí, como dije un día. Y luego ya sé que lo comentaba fuera, que habrá mucha picaresca ahora, y ahora enseguida que se vean las normas. Hay gente que no está tremendamente afectada por el desahucio, que simplemente va a perder vivienda, la segunda vivienda, que ya está esperando a ver cómo van a ser esas soluciones para aplicarse. Ahí tendrá que haber posiblemente equipos de trabajo. ¿No? Sí, a mí me comentaban, fuera de todo lo que están saliendo los teletipos y de todas estas cosas que se saben, que va a haber en el gobierno equipos de trabajo para mirar ese tipo de cosas y para que al final de todo sea el sentido común lo que dé el orden, porque al final es muy fácil, los ciudadanos entienden muy fácil que los jueces, los abogados, que todo el mundo tiene pues un montón de expedientes, de cosas para hacer, y les es muy fácil entender. Eso es lo que dice el ciudadano. Dice, pero si yo veo aquí que yo tengo le voy a quitar a un señor una vivienda que solo debe 10 o 12 o 15.000 euros y que encima tiene 2 hijos, a lo mejor lo cambio, lo pongo de número 90 y con eso simplemente ya tardo un poquito más y se lo quito al siguiente, que si se lo tengo que quitar por ley, pues ya no le voy a hacer tanto daño. Ahora el banco malo, que es una realidad, va a solucionar gran parte del problema. El problema es que los señores que van a dirigir el banco malo, que aún no está oficialmente dado nombres y por lo tanto no se deben de decir, pero sí ya tenemos todos claro que existe un banco malo, ya está poco menos que eligiendo el tipo de viviendas con las que se va a quedar, para luego hacer un alquiler social. Es decir, al final, pues yo lo que espero es que se haga, que parece evidente. Lo lamentable es que una vez más en este país ha tenido que haber muertos para que se reaccione, porque esto los políticos lo tenían que haber hecho mucho antes. Aquí se fueron llegando a las distintas presidencias de gobierno autonómicos y tal, y nadie pensaba en el tema de los desahucios. Hubo un muerto, creo que más de uno, pero con el primero se empezó a decir, con el último del País Vasco el otro día, pues ya se va a tomar una medida y por fin se está tomando, y mis noticias son además de que no se levantarán sin soluciones, por lo tanto van a ser mañana. Pues a ver qué soluciones, porque por otra parte ayer Mariano Rajoy decía que había poca capacidad de maniobra. Pero habrá que cambiar las leyes, pero a mí me llamó la atención. Una de las pocas capacidades de maniobra, lo decía un señor que va a estar dentro del banco malo, me lo decía a mí esta mañana, y me decía, es que mira, es que hacer eso, los contratos de alquiler tienen que tener 5 años, pues cambia la ley, que no tenga que ser 5 años. No, me refería a la propia ley hipotecaria. Bueno, yo creo que efectivamente, como comentábamos antes, hay que distinguir dos tipos de desahucios completamente diferentes. Sí. Un desahucio por una falta de pago de la renta, del alquiler, y otro desahucio por una ejecución hipotecaria. Claro. Lógicamente, el efecto es sacar a esa persona de la vivienda que está utilizando como vivienda habitual. Efectivamente, ese es el mismo efecto, pero claro, en su patrimonio afecta de manera muy diferente. Cuando se trata de un arrendamiento, deja de pagar la renta, se marcha de esa vivienda, ya buscará otra, la que entienda conveniente, y el propietario al que le ha dejado esa deuda, bueno, pues intentará reclamar esa deuda de la mejor manera posible. Normalmente no se llega a cobrar nada, porque no hay nada que embargar,
y por lo tanto, pues esa persona dejó una deuda y ahí quedó. Ahora, cuando ya se trata de una ejecución hipotecaria, la cuestión es que normalmente esas hipotecas están muy por encima del valor de la vivienda y nos encontramos con todo lo que ya habíamos comentado hace 2 semanas, efectivamente. Sí. Pero bien, la cuestión es que esos desahucios ahora mismo se están produciendo, han llevado a situaciones muy dramáticas y hay que buscar soluciones. ¿No es posible o no es fácil encontrar soluciones? Como decía el presidente, pues a lo mejor no lo es, pero lo que sí es cierto es que dentro de las hipotecas pues hay toda una serie de cláusulas que sí a lo mejor se pueden modificar por ley. Pues que esos intereses moratorios no sean del 22%, que se tengan que reducir, que los bancos pues tengan que dar una carencia, que se pueda dar esa dación en pago, claro, siempre y cuando esos valores sean ajustados a la deuda que existe en ese momento. A lo mejor tiene el banco que devolverle dinero a que después, que a lo mejor que se saque esa, pero debería, esa vivienda. No. Si tiene casi el piso pagado o la finca que sea, de acuerdo a un valor... Pero eso sería muy problemático. Claro. Magdalena, sí. hay una cuestión que es que cuando esa vivienda se saca a subasta, el banco se la puede adjudicar por el 50% del valor. Eso tiene que cambiar también. Bien, que no, si el banco se adjudica la vivienda por el 50% del valor y dentro de 2 o 3 años resulta que la vende por más de ese precio, bueno, pues a lo mejor tendría que compensar. Quiero decir, pues no. que hay condiciones que sí se pueden modificar. ¿Qué ocurre? Que yo creo que es una situación muy compleja. O sea, que aquí están en juego muchísimos temas muy diferentes, que hay que ir viendo caso por caso para que no se dé esa picaresca a la que estamos tan acostumbrados en España, a estar al último detalle para ver por dónde nos podemos beneficiar todos. Que también se pide eso, que a la hora de subastarlo, que no pueda ser por un precio inferior a aquel que... por el que se pidió el préstamo, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta que si se empiezan a poner unas condiciones muchísimo más excesivas para los bancos, que a lo mejor pues todo lo que es la oferta de créditos hipotecarios pues también se va a ver reducida. Quiero decir que bueno, que yo creo que es una situación muy compleja y que tienen bastante que estudiar y estudiarlo bien para que después no se llegue a cerrar el grifo. Bueno, la venta, ¿no? De entrada los bancos, que desde luego era impensable que hace un tiempo, hace incluso un mes o 2 que hicieran estos, Kutxabank decidió suspender todos los créditos por todas las ejecuciones hasta ver cómo es la nueva ley. Vemos esta pieza. El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha dado instrucciones para suspender de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre primeras viviendas hasta que se conozca la nueva regulación que afectará a los desahucios. La decisión del banco, surgido de la fusión de las cajas de ahorro vascas, se produce un día después del suicidio en Baracaldo de Amaia Gaña antes de ser desahuciada, una muerte que ha provocado numerosas reacciones sociales y políticas ante las que algunas entidades comienzan a sentir la necesidad de dar explicaciones, como es el caso de Bankia. Con respecto al contexto general, decir que Bankia tiene una predisposición absoluta a la negociación individual con cada uno de los clientes. A nivel nacional, solo indicarte que son más de 80.000 adecuaciones las que llevamos hechas solo a efectos indicativos. ¿Qué tipo de soluciones ofrecemos? De todo tipo, dependiendo un poco del perfil del cliente y de ahí que vayamos a procesos individuales, alargamiento de plazos, carencias e incluso estamos dispuestos a contemplar la alternativa de la dación en pago. También el presidente del Popular, Ángel Ron, ha aprovechado la Junta de Accionistas para apuntar que en los últimos 3 años el banco no ha ejecutado ni un solo desahucio. Don Tomás, ¿cómo ve el panorama? Pues como decía María, es un tema muy complejo, entran muchas cuestiones en ello. Yo no soy del mundo jurídico y aquí hay personas mucho más cualificadas que yo, con lo cual ahí no voy a entrar. Pero a mí me llama más la atención, bueno, hay una noticia de última hora, de que no solo son bancos concretos, Kutxa, Bankia y tal, sino que la propia AEB, o sea, la patronal de la banca, como recomendación a todo el sistema bancario, va a paralizar los desahucios, por lo menos durante 2 años. Pero ellos fueron inmediatamente. Durante 2 años. Bueno, eso es así. Luego lo que yo quería fuera, diríamos, de este mundo
técnico ya jurídico de las leyes concretas o las medidas o paliativas que fueran preciso, es a mí esto de que hace el SUB, de incentivar a funcionarios públicos con unas responsabilidades a que no estén presentes o que puedan, iba a decir, dejar de cumplir sus obligaciones en el tema de los desahucios. Hombre, les incentiva hasta el punto que decir, si a usted le ponen un expediente o una multa, se la pago yo. Es decir... Es darle una cobertura a aquellos que tengan problemas de conciencia. Bueno, es lo que a mí me parece que un funcionario público con unas obligaciones muy concretas, no sé si es esto lo más ortodoxo y lo más adecuado. Que conste, me parece también que no ha sido solamente el SUB, el sindicato unificado de policía, sino que el propio alcalde de Zaragoza, esta misma tarde, un poco ha dicho que no va a mandar policía local a este tipo de procedimientos. Señor Belloc. Pues no lo veo yo que eso sea, diríamos, desde el punto de vista como muy pertinente. Y como digo, es un tema complejo, pues los casos son muy trágicos, pero yo creo que la solución es harto difícil. Y además, por una cuestión, yo creo que se está generalizando demasiado. Y que en esto cada caso es cada caso. Y entonces, luego se está produciendo un cierto maniqueísmo en la opinión pública. El pobre desahuciado no se sabe si fue responsable al asumir esa hipoteca o no, por encima de sus posibilidades. Y entonces, claro, y luego están por otro lado los malvados bancos que presionan, que malinforman a la gente, como a veces oyes por ahí, que nos engañan. Entonces, ese tema también es un poco, diríamos, está abriendo paso y a mí me parece peligroso. No soy del mundo jurídico, como digo, ni legal, pero me da la impresión que la capacidad de maniobra de las iniciativas que se puedan tomar no es muy amplia. Y que muchas de estas medidas, o yo creo que la gente le va a dar la impresión que no se ha respondido a sus demandas. Y que las nuevas normas, leyes, modificaciones, reformas de las leyes hipotecarias, un poco van a tener que remar contra corriente de la opinión pública y contra corriente de esos buenismos que están corriendo por ahí de casa para todos, como dice Rubalcaba, que no son tan así. Tenemos un artículo que creo que es el 24, que bueno, parece que la Constitución sí garantiza, ¿no?, el derecho a la vivienda. El 24 está ahora muy mal, Garantiza las tasas judiciales. Pues yo creo que sí que hay caminos, si hubiese voluntad política, que esa es otra cosa, para hacer un sistema más justo, porque el que hay ahora, desde luego, yo considero que la ley no es justa porque está favoreciendo a las entidades bancarias. Y creo que existen caminos y puedo adelantar mis caminos para garantizar, evidentemente, que no se puede asociar con esta facilidad. Muchos ya se han ido viendo en estos comentarios. Tenemos, en primer lugar, la tasación pericial. Yo creo que los bancos que hacen una tasación pericial tienen que ser responsables de la que han hecho. Primero, porque la hacen profesionales, técnicos, expertos, y lo hace la propia entidad bancaria, es un perito del banco. El banco tiene que asumir el valor de esa tasación pericial. Y si además tenemos en cuenta que los bancos solo dan el 80% de la tasación pericial que han hecho ellos, ya es que nunca va a perder el banco, porque la vivienda vale ese dinero. Por tanto, la ley tendrá que decir, ojalá fuera así, me temo que no va a ser, pero fíjate qué sencillo es, que la tasación pericial que hace el banco es vinculante para la entidad bancaria. Y me temo que no va a ser así la reforma. ¿Qué ocurre en los bancos? Han incentivado el crédito. Te han animado a que te compres el coche, el viaje, los estudios de los niños, los muebles y cualquier otra cosa más. Y te decían, no te preocupes, te lo taso en 200.000 euros. Claro, lo han incentivado. La gente que nunca ha tenido nada, porque mucha gente viene de generaciones con dificultades, dice, tengo derecho a tener cosas. Y los han metido en esta maraña y ahora no pueden pagar. Decir que es culpable el que se atrevió a pedir este crédito, yo creo que el banco tiene mucha culpabilidad. Por tanto, le vamos a exigir al banco que la tasación pericial sea real. Y si usted la ha hecho, se aguanta, le vincula al banco. Por tanto, primero, en una ley que la tasación pericial vincula al banco. Pero hay más casos para evitar los abusos. Por eso se está pidiendo ahora precisamente que la subasta sea por el precio realmente de tasación y no por el... Es que el banco lo tasa en 200.000 euros y después lo vende en 40.000. Pero después el banco, ese banco o una sociedad
vinculada con el banco, va a vender esa casa dentro de 4 años por 200.000 euros otra vez. Fijar qué enriquecimiento tan injusto. Y mientras tanto, le damos dinero al banco con nuestros impuestos. Es que no hay por dónde mantener el sistema. Por el 50% de tasación. Sí, sí. El propio desahuciado tiene que seguir pagando. Es que la los subasta impuestos, claro. no es ni por... Esa la baja. Sí, claro, es por el 50% del valor de tasación que adjudica el banco. Vamos a seguir. Otros abusos. Quien no paga la casa es porque tiene problemas económicos. Entonces no tiene un buen abogado que lo defienda. Claro. Por tanto, está indefenso ante equipos de bufetes de abogado de primera que saben cómo jugar porque son expertos en temas de ejecuciones hipotecarios. Y la persona ejecutada no tiene un abogado, no tiene nadie que lo defienda. Por tanto, habrá que garantizarle que tenga una asistencia jurídica, por lo menos para defender sus intereses. Igual que el banco defiende sus intereses para que haya igualdad de partes. Por tanto, hay que garantizar la asistencia jurídica a la persona ejecutada. Después, hay que quitar que la persona al final es que ya no debe solo la casa. Los intereses de demora de esos del 22% arruinan a la persona. Esos intereses hay que eliminarlos. Porque es que al final ocurre que la persona tiene que pagar 2 veces el crédito. Claro. Porque es que yo he pagado 10 años la hipoteca, tengo un año malo porque me he ido al paro, y no la pago y ya me aplican intereses de demora. Eso también hay que quitar ese abuso de los intereses de demora. Las costas. Te presentan unas costas que al final la persona que debía 60.000 euros de crédito acaba debiendo 150.000. Dice, es que entre intereses y costas a mí me han arruinado de nuevo. Por tanto, yo creo que sí que existen vías que la ley, si hace esto, ya va a conseguir una justicia, para empezar en la aplicación de la ley. Y después, en los casos, evidentemente, para mí, más graves. No en una segunda vivienda, es decir, en la primera vivienda, yo creo que hay que garantizar que quien, por una circunstancia sobrevenida, es decir, se ha quedado sin trabajo, la más habitual, no tienen trabajo ninguno de los 2 miembros de la familia, pues dar un plazo de carencia, puede ser 2 años, podemos hablar 2 años, yo creo que es un buen plazo. Usted va a tener 2 años sin intereses de demora, sino al interés normal que le concedió el banco, que el banco sí sigue haciendo negocio. No se enriquezca usted con el pobre, no se enriquezca. Entonces, permitir que durante esos 2 años esa persona realmente tenga de plazo para devolver, igual durante esos 2 años pagando solo intereses, ya se vería la fórmula, pero realmente, claro, en casos de primera vivienda y de gente que no tiene culpa y no tiene medios, a esa gente creo que hay que ayudarla. Y si ya se me permite también el último tema, que se está hablando de la objeción de conciencia de los policías. Ojo, que eso es muy peligroso, tanto lo que ha dicho el Sindicato Unificado de Policía como lo que ha dicho el alcalde de Zaragoza. Primero, porque el desahucio lo ordena un juez, y todos tienen, es decir, si estamos dando excepciones a que se ejecuten las resoluciones judiciales, se las estamos dando a todos. Claro. Y eso es muy peligroso, no cumplir lo que hizo un juez. Me voy a ir a un tema también de mucha relevancia, que además está relacionado con la policía porque ya se ha utilizado, la independencia de Cataluña. Si decimos esto, se podría decir que los Mossos de Escuadra, si hay un juez que dice que el referéndum es ilegal y no se puede convocar, se podría decir que por motivos nacionalistas de la patria, los Mossos de Escuadra no cumpliesen la resolución del juez y que hiciesen el estatuto. Es decir, mucho cuidado con que un policía, para mí, tiene que salvaguardar la democracia y evidentemente el Estado de Derecho. Pero eso, quien lo salvaguarda, todavía un nivel más superior, es el juez. Y permitir que un policía, por su propio riesgo y cuenta, no cumpla una resolución judicial, si lo damos a un policía, se lo daremos al político de turno. Y eso es una deriva muy peligrosa. Por tanto, creo que esas declaraciones están hechas igual, de una manera, por sacarse buena imagen en la opinión pública, porque da imagen. Y ya para terminar también, te voy a decir lo de Cusaban. Yo lo de Cusaban no le veo la más mínima de verdad ánimo solidario a Cusaban. Cusaban ha sido inteligentísimo. Ha hecho una campaña publicitaria gratuita buenísima. Lo que ha hecho es campaña publicitaria gratis. Porque Cusaban es como los demás bancos han estado ejecutando. Ahora que vieron que esto se acercaba, actuó con celeridad. Hay que felicitar por la inteligencia de los directivos de Cusaban, pero lo que han hecho es campaña publicitaria gratis. Porque estamos hablando en todas partes. Pero esa misma tarde ha dicho, se reúnen y suspendemos, ¿no? Entonces yo le felicito por, digamos, saber actuar con rapidez. Pero yo no le creo solidario, porque hasta ahora lo estaba haciendo. No. Lo que simplemente ha buscado la buena imagen, que en publicidad se sabe que la buena imagen es fundamental. Pero bueno, que busquen todos la buena imagen y realmente que se posicionen como ellos. Sí, don Carlos. Yo, bueno, lo primero es que estoy... Bueno, don Luis, que usted no tenía que estar aquí, usted tenía que estar sentado en la mesa con Soraya Efectivamente, de Santa María. Mejor no sería. Pues claro que sí, y usted también por hablar. Bueno, usted también, claro que sí. Pero quiero decir que yo suscribo enteramente lo que ha dicho don Luis. Y creo que lo que ha dicho es la prueba de que esto, si de verdad se quiere, tiene solución.
Pero me voy al último punto, que es un punto muy interesante, el tema del SUB, de la policía, etcétera. Esta reacción yo creo que se explica porque hay miedo. Miedo de los policías a ser agredidos si van a ejecutar. Más que la conciencia, es por miedo a ser agredidos. Yo creo que no es tanto una cuestión de conciencia como una cuestión de que el ambiente está muy caliente y en alguna de estas situaciones puede producirse una explosión de violencia social. Esto es lo que yo creo que también está detrás de este movimiento de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial, digamos, de intentar evitar de que los jueces, que son los que están dando las órdenes de los desahucios, claro, están ejecutando una ley que ellos mismos se dan cuenta que no es buena y que no les gusta. Que claro, ellos son los que han firmado eso. Entonces, este movimiento de algunos miembros del Consejo del Poder Judicial, yo lo veo también en esa clave, es decir, llega un momento en que tanto policías como jueces están obligados por una ley que saben que no es una ley buena, que no es una ley justa, y estos vocales del Poder Judicial, de una forma mucho más respetuosa con la legalidad que lo que ha hecho el SUB, están intentando decir, oiga, que nosotros no somos culpables, que el culpable es el legislador. Se le cayó el micro, don Carlos. Que el culpable es el legislador. Entonces, yo creo que esto es una llamada de atención importante, de que la clave no es tanto los jueces o la policía como el legislador. Y dicho sea de paso, una de las cosas que se podrían añadir en la eventual reforma es que el director de la sucursal bancaria que firmó la hipoteca tenga que estar presente en el momento de la ejecución. Sería también una medida muy interesante porque cuando uno está realmente convencido de que lo que hace es correcto, pues no debe de tener miedo de estar presente cuando se ejecuta aquello que ha pedido. Eso es echarle a los leones. Bueno, pues y si estamos queriendo retirar de primera línea porque los hay, ¿no? a la policía, no lo vamos a meter. Yo no he dicho que la policía no tenga que estar, la policía tiene que estar, es su deber. Ya lo que faltaba. Yo creo que los directores de las sucursales en muchos casos actuaban siguiendo las órdenes y las consignas de la entidad bancaria y no son los responsables directos de esos casos. Y luego hay un punto que no se ha tocado aquí, sí. antes, que es el papel de los notarios. Porque aquí nadie ha hablado hasta ahora de la responsabilidad que han tenido los notarios. El notario, hasta donde yo sé, tiene el deber de advertir a la parte que contrata la hipoteca sobre cláusulas abusivas que haya. ¿Sí? Pues claro. Mire, vamos a ver, en ese sentido sí que... ¿Cuántos notarios han advertido de esto? En ese sentido sí que yo tengo mucha experiencia de ir a las notarías y estar presente en la compraventa de viviendas, leídas tanto la compraventa como todas las cláusulas de la hipoteca por parte del notario. Línea por línea. Efectivamente. Bien. Y estando presente, una llegaba a pensar, a esta pobre chica que está comprando, como le suban 50 céntimos la hipoteca, a mí que me dé clases de cómo se va a administrar. Hace tiempo, hace ya muchos años de esto, ¿de acuerdo? Entonces, en las notarías eso sí se lee. Y el cliente que compra, por eso yo el otro día también hacía esta reflexión. Leer sí se lee, pero no se entiende. Y se le explica, se le explican por las cláusulas. Por eso luego resulta que se llevan la sorpresa. Bueno. Porque no lo entendieron. Se les explicó vamos bien. Vamos a ver. Es la realidad. Pero yo ahí tendríamos que ver caso por caso y lo que realmente entendieron o lo que quisieron entender, pero tampoco, o lo que dicen ahora que han entendido. Cuando te llega la sentencia a casa, que no sabes si realmente... Y realmente, le voy a decir una cosa, doña María, ¿sabe usted por qué? El notario no es un funcionario público, vive de sus clientes. ¿Quiénes son sus mejores clientes? No, ahí está pinchando en hueso, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿No son los bancos? ¿No son los bancos los mejores clientes de los notarios? No. ¿Ah, no?
los bancos o cualquier otra... Yo como usted conozco notarios, y sé muy bien... el notario don Carlos, en este momento no, pero hace tiempo de la burbuja y demás, sí. Hombre, claro. Claro, y ahora, y claro, siempre. claro. Y ahora hay muchos que El están en la banco ruina. es el mejor cliente de los notarios. Sí. Entonces, lo lógico es que el notario, humano, no lo lógico, Eso lo es, humano... eso es Bueno, dudar de la profesionalidad. vamos yo no estoy dudando de nadie. No, Bueno, vamos con otro... Claro, eso es dudar de la Vamos con otro profesionalidad. tema. encima de la mesa de que el Vamos notario a pasar- da la fe doña pública. María, que vamos a pasar, neutralidad, doña María, que que eso no es vamos a cierto. pasar a otro tema y seguiremos con esto, pues como digo siempre, en programas sucesivos. A mí realmente me gusta que algo está cambiando porque estamos hablando de todo esto. Y si hay una ley mala desde el año 1909, ¿no?, o por ahí, y bueno, y que se cambie, pues que fenomenal, o por lo menos se trate de cambiar. Pero seguimos hablando de jueces, de fiscales y de abogados, porque jueces y fiscales comenzaron el día 2 de noviembre con medidas de autorregulación, van a seguir resolviendo sus cuestiones en los juzgados y sus casos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta pues un volumen razonable. Don Luis, sobre el tema de... Tema muy serio, yo creo que la gente tiene que empezar a saber lo que está pasando con la justicia, porque sin justicia la democracia en España está como mínimo en peligro y realmente se nos está poniendo la justicia en un sistema muy preocupante. Nos estamos encontrando con una circunstancia de que España, y yo creo que es así, en muchos apartados tiene leyes de primera. Podríamos decir incluso que leyes de los países escandinavos en cuanto ya a esta responsabilidad que pueda haber en una mala actuación. Tenemos leyes de primera y tenemos un sistema judicial de medios, a veces africanos. Y por tanto, ¿de qué vale hacer una ley muy bonita si no tenemos medios? Y esto Vamos hay que a ver la empezar... hoja de ruta que presentaban hace unos días. De la hoja de ruta que estaba marcado por las 7 asociaciones en caso de que nuestras reclamaciones que van bien lógicamente la carrera judicial, fiscal y sobre todo de la Administración de Justicia pues no llegaran a buen puerto, pues no estaba descartado en el momento oportuno la realización de la huelga, si así evidentemente lo aprueba la carrera judicial y la carrera fiscal. Si esta unidad de acción que nosotros estamos visualizando y representando es secundada por los 4.976 jueces en activo, significa paralizar la actividad económica, social, judicial y de todo tipo. O sea, es una hecatombe. Nosotros nos gustaría que el político abandonara esas reformas que no tienen más que por objeto el control y la politización del Poder Judicial. Sino que se tenían que recortar 20 millones de euros y que la solución era despedir de alguna manera a los cerca de 1.200 jueces sustitutos para que cuadren las cifras del presupuesto. Claro, la consecuencia inmediata es que los titulares vamos a tener que asumir esa carga de trabajo y en una situación objetiva de sobrecarga tan enorme es absolutamente inasumible que podamos gestionar este sobrevolumen de trabajo. Bien, jueces y fiscales que expusieron su hoja de ruta, pero también los abogados este fin de semana pues hacían manifestaciones contra el tasazo o el incremento de las tasas judiciales. Continúe, don Luis. Bueno, muy bien. Pues ya he manifestado cómo está la justicia en España, pero es que además estamos viendo, bueno, primero quiero decir que algo que es muy importante y que tiene que saber la gente, todas las asociaciones de jueces y de fiscales están unidas, con independencia de la ideología. Sí, sí. Y eso, que no es fácil, debe demostrar que realmente la justicia está en peligro, porque que todos estemos juntos es que al final lo más importante es salvar la justicia. Y eso hay que decirlo, estamos actuando todos unidos, tanto jueces como fiscales, todos. Ni una asociación, ni la más pequeña, se ha alejado de las tesis. ¿Están trabajando un poco menos últimamente desde el día 2? No paramos de trabajar. ¿No? Si es que si la gente piensa que en justicia no se trabaje, vamos, eso es un error. Yo tengo compañeros que es que no viven con el trabajo. Se trabaja a veces hasta las 6 de la mañana, hay gente que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar y después está mañana, tarde, noche. Esto es un trabajo inagotable. Y ocurre que se nos está vendiendo de una manera, se nos están quitando todo tipo de medios. A mí también me preocupa la politización que corre en peligro la justicia. El Consejo General del Poder Judicial, hoy en día lo eligen solo las cámaras legislativas. Si lo elige, digamos, el poder político, se está politizando la justicia. Eso es un sistema muy preocupante que está desde el año 85, la gente no lo sabe, pero el órgano de gobierno de los jueces lo eligen los políticos. Por tanto, la independencia judicial está en serio peligro.
el Partido Popular, y quizás consiguió votos de gente que conocía este sistema cercano a la justicia, prometió, o estaba en sus promesas, que cambiaría el sistema y 12 miembros de los 20 del Consejo General del Poder Judicial los cogerían los jueces y magistrados. Se lograría una justicia independiente. Fue a ganar las elecciones, esto no tiene coste económico, es decir, no se puede decir que es que hay crisis, se cambió, ya no interesa. Lo que dijo en campaña se quitó el primer día que empezó a gobernar. Por tanto, en el fondo fue un engaño y una decepción para los que creemos en la independencia de la justicia. Pero es que incluso más, quiere acabar con las competencias del Consejo General del Poder Judicial, las quiere limitar. Las 20 personas que forman el Consejo General del Poder Judicial trabajan en exclusiva porque realmente tiene una carga de trabajo y de responsabilidad muy importante. Se acabó la exclusividad. Serán llevados, cuando sean jueces, con jueces trabajando, es decir, con jueces con una carga de trabajo muchas veces inasumible. ¿Cómo va a poder dedicar más tiempo a velar por la independencia de la justicia? Por tanto, está desnaturalizando, quitando la importancia. Es otra línea de flotación muy peligrosa que se está produciendo para la justicia. Después, es que hay que decir que nuestros medios están cayendo tan en picado que nuestros medios están cayendo están cayendo tan en picado que yo, por ejemplo, puedo decir cómo estamos los fiscales. Los fiscales, aunque la ley diga que tengamos derecho a vacaciones, eso es una mentira. No tenemos derecho a vacaciones. Tenemos derecho a faltar un mes al trabajo. Pero cuando regresamos, yo el primer día es que ya estoy pensando, Dios, ya no abro la puerta de mi despacho. No. Porque es que durante ese mes me han estado entrando causas desde el primer día. Entonces yo tengo unas 2 estanterías muy grandes para meter asuntos. Están llenas. Cuando el funcionario llena la estantería, esto es que un día tendría que hacer una foto y dar a los medios de comunicación, lo ponen sobre mi mesa. Cuando ya la mesa ya no se me ve a mí si me siento, ocurre, ya no tiene más sitio, empiezan a coger las sillas, tanto la silla donde yo me siento como las 2 que tengo que recibir gente. Y los asuntos se empiezan a acumular así, por todas partes. Y después, cuando se han acabado las sillas, al suelo. Entonces, cuando uno entra, dice, Dios, si ya no quepo yo casi. Eso es el sistema que tenemos de vacaciones. Y lo tiene que conocer la ciudadanía. ¿Podemos ir a grabarle? Pues cuando vuelva de vacaciones la próxima vez, sí que, para que vean en qué situaciones estamos. Entonces ocurre, a ver, un médico tiene vacaciones y empieza a trabajar desde el día con sus operaciones, sus pacientes. Un maestro, pues lo mismo. Una persona que trabaja en la hostelería, pues empieza. Nosotros no, nadie nos ha hecho el trabajo. Y encima todavía que nadie nos hace el trabajo, y lo tenemos que hacer, nos ha dado otra nueva tuerca el ministro, que es que cuando alguien se jubile, esté enfermo, lo que sea, no va a haber alguien que se contrate para que trabaje como eran los jueces y fiscales sustitutos, sino que ahora nosotros tenemos que asumir el trabajo de las personas que por razón no están cubierta la plantilla. Y entonces, ¿de dónde? ¿De dónde sacamos nuestro tiempo? A mí que me lo expliquen, porque es que no podemos más. Nuestro trabajo de verdad es inmenso. Trabajamos con pocas condiciones y encima ahora ni siquiera por ahorrar un coste mínimo se nos están quitando. Y ya no entremos en recortes económicos porque, bueno, realmente nuestra reclamación, que nos podría hablar, pero creo que la situación está tan difícil, no quiero hablar de lo mal economía, porque nuestra reclamación es de medios de justicia, porque queremos dar un buen servicio y no se nos deja. Bueno, continuaremos. Don Tomás. Pues yo estoy de acuerdo con que esta unanimidad de las protestas es muy significativa, porque protestan las asociaciones de jueces y fiscales que, como sabemos, pues, responden a unas ideologías, entre Don Tomás, comillas. pero ¿no llama la atención que realmente el Partido Popular llevara esto en el programa y que luego llega el gobierno y no, cuando realmente, como bien dice don Luis, no tiene un coste, no es cuestión de la crisis? Vamos a ver, el otro día, hará muy poco, el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, el señor Moliner, ¿no?, es el nombre de él, decía él mismo que prefería el nombramiento por las Cortes antes que por las asociaciones judiciales. Es que le nombraron los políticos. Bueno, pero quiero decir... Claro. No. A lo mejor no le tocaba nunca. No, eso vamos, estamos dudando de todo el mundo. Bueno, es que claro, estamos dudando ya de todo el mundo. Entonces usted, deduzco, a sensu contrario, que se fía de todo el mundo. Yo me fío de la buena fe de la gente, que hay mucha más gente buena que mala, eso estoy de acuerdo, los funcionarios y en todas partes, y en la ciudadanía. Pero él decía una razón, tampoco lo decía a vuela pluma, que al final los resultados de las asociaciones judiciales son tan previsibles,
Digo que no con la cabeza por una razón. Tan si se me permite. De previsibles nada, y voy a decir yo que conste que no tengo postura ahí. Ahora, el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial. Votan todos los jueces y magistrados. La mayor parte de la carrera judicial, también fiscal, pero aquí hablamos de los jueces, la mayor parte de la carrera judicial no está afiliada a ninguna asociación. Por tanto, y los jueces están deseando votar gente preparada, profesional, no al político de turno que te ponen dirigiendo el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, eso de que habrá criterios, nosotros queremos criterios profesionales, criterios judiciales, no de si hay mayoría de izquierdas o mayoría de derechas. Es que eso es llevar las Cortes a la justicia, y estamos totalmente en contra de eso. Y es un poco el peligro que algunos detectan, y entre otras el propio señor Moliner, en que la vía de las asociaciones judiciales al final reproducen el esquema político. No, para nada. Bueno, eso es un poco la tesis de este señor, y hay gente que lo pone también. Con eso podemos quitar también las elecciones generales y el ahora, sufragio universal. Que desde luego el espectáculo del Consejo General del Poder Judicial, negociando altos cargos, este tuyo, este mío, este de aquí, este de allá, y ahí no hay política en teoría, es pura asociación. Es un espectáculo que eso tiene que terminar ya. Vacantes en los altos puestos judiciales que no se cubren simplemente porque no sacan los 10, 15 o 12 votos de rigor, eso es un poco de tener en cuenta. Yo, por ejemplo, creo que esa pretensión de poner a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, diríamos, a ratos libres, me parece peligrosa. Ahora, por ineficaz. Ahora, también yo creo que al Consejo algo le tiene que tocar, porque creo que tiene 800 funcionarios. Pues estamos en lo mismo. Ajá. Al Consejo que le den profesionalidad, no política. Doña María. Y ciertos recortes en esas plantillas. Evidentemente. Que a todo el mundo se lo Doña están María, aplicando. el tasazo, que están ustedes en contra de la subida de tasas, ¿no? Bueno, estamos en ¿Creen contra que va a haber una de la justicia? subida de tasas. Yo en este sentido no puedo más que estar de acuerdo con las declaraciones que acaba de hacer también el decano del Colegio de Abogados de aquí de Santiago, don Evaristo Nogueira. Y es que esta subida de tasas no es una subida normal, es una subida que cuadritriplica, multiplica en exceso las tasas existentes hasta este momento. O sea, presentar un recurso de apelación pues puede suponer 800 euros de tasas. O sea, que para la persona que no tiene posibles, claro, tiene que aguantarse. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que efectivamente un particular o una empresa que no esté en demasiadas buenas condiciones, pues se pueda ver en la situación de no poder presentar ese recurso de apelación porque no tiene dinero suficiente para pagar las tasas, que aparte viene el procurador, el abogado, y si no le condenan en costas. Y el mediador que hay ahora, ¿no? Bueno, la mediación es un sistema distinto, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, entendemos que puede haber unas tasas, porque todas las actuaciones administrativas tienen unas tasas, en cualquier ayuntamiento hay que pagar una tasa pues para que te dé una licencia o para que te dé una autorización, pero todo dentro de unos límites y unas cantidades asequibles para todas las personas que puedan acceder. Esto no es asequible. No realmente. Es asequible, lógicamente. 800 euros para presentar un recurso de apelación o 1.200 para presentar un recurso de casación, pues no es una cantidad que esté en el bolsillo de todo el mundo. Pero bueno, y sin recursos siquiera, ¿no? El mero hecho de litigar ya, bueno, que no solo es en los temas de los recursos. Claro, sino... bueno, y eso sin que haya un éxito. Sin que te vayan a asegurar el éxito de tu procedimiento, es decir, pagas las tasas y luego ya veremos por dónde sale el recurso, efectivamente, porque si uno pagase y por lo menos dijera, bueno, pero si usted paga y va a ganar, pero no. Bueno, es que la idea del gobierno, que lo que está tratando el gobierno la justicia está atrasada y en vez de crear más órganos judiciales más modernos y con medios, que es lo que queremos, es que haya menos pleitos. Hay menos pleitos. La gente de clase humilde y de clase media no va a pleitear. Claro. Y después alguien tiene una medalla. Hemos puesto al día la justicia. No, usted lo que ha pedido es que las personas que tienen problemas... Ha evitado que accedan. Eso es lo que usted ha hecho. Claro. Pero bueno, ¿y por qué hace esto el gobierno? Bueno, lo acaba de decir don Luis, es decir, lo del tasazo está directamente relacionado con lo que ha dicho él. Es decir, pero dicen que es para favorecer la justicia gratuita. Bueno, sí, porque claro, es la manera de conseguir dinero y pagar la justicia gratuita, que en este momento tiene un déficit tremendo. Claro, pero esa no es la fórmula. Claro. Bueno, esa no es la fórmula, o no debe ser la fórmula. Efectivamente, es que hay, digamos, aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema de la justicia gratuita en España se ha desmadrado
por culpa de una sentencia del Tribunal Constitucional, entre otros motivos, que concede la justicia gratuita incluso a los extranjeros que están en situación ilegal. Tienen derecho a la justicia gratuita. Claro, ya se puede imaginar que lo primero que hace un extranjero que entra ilegalmente y le quieren echar es pleitear. Claro. Y eso cuesta dinero, nos cuesta dinero. Entonces, la justicia gratuita, que no hay estadísticas de cuántos casos provienen, digamos, del pago a los abogados de oficio, etcétera, cuántos casos vienen de personas españoles, etcétera, y cuántos son por estos otros motivos, está provocando un coste económico muy grande y, de hecho, pues muchas comunidades autónomas no pagan a los abogados, o lo pagan con un retraso enorme. Les deben cantidad, sí. La paradoja es que los pobres e incluso los extranjeros sin papeles ilegales van a poder pleitear porque tienen justicia gratuita y no van a tener que pagar tasas, ni abogado, ni procurador. Y los españoles de clase media no van a poder pleitear. Y claro, se reduce el número de pleitos y entonces se pueden aplicar las medidas que tanto ha criticado don Luis. Pues no habrá problema, no hay que contratar sustitutos, tal, porque ustedes van a tener menos casos y los van a poder llevar todos perfectamente. Pero qué trampa tan... Pero qué trampa tan... Es el camino, es que es lo que nosotros vemos. Don Pablo, su opinión como periodista. Bueno, yo creo que técnicamente ya está todo dicho. Yo lo que quiero es felicitar de una vez a los jueces y fiscales por esta movilización, porque además aquí nos encontramos con un sector... Y a los abogados también, Y a los abogados también, pero los abogados no están pidiendo exactamente lo mismo. Es muy bueno lo que piden, pero yo tenía muchas ganas de que los jueces de una vez y fiscales demostraran que tienen poder, demostraran que no se puede permitir, como decía don Luis Anguita, que parezca que están movidos por los políticos, y este pulso que le van a echar a la política española y a los políticos españoles, espero que termine de arreglarse con este pulso, que sea definitivo y que realmente puedan hacer lo que dicen que quieren hacer, y que yo, por supuesto, no lo dudo, porque esta vez sí que va muy en serio lo de la movilización. No es un juez o un fiscal que habla, que dice y que se interpreta. Se han unido todos y espero que los cambios que quiere don Luis Anguita, que lo explicó magníficamente, lleguen, porque verá muy bien, y sobre todo le tendrán una cura de humildad los políticos, que al final son el problema de todas estas cosas. Pues también continuaremos hablando de esto, que desde luego no acaba aquí. Vamos con el último de los temas. Las centrales sindicales, agrupadas bajo el paraguas de la Cumbre Social, invitan o instan a todos los ciudadanos a que acudan el miércoles a la huelga. Bien. ¿Van a hacer huelga ustedes el miércoles? Yo personalmente no. Don Tomás. Yo soy jubilado, pensionista. Bueno, pero no tengo trabajo. No. Doña María. Yo no puedo. Vale. Tengo que ir a trabajar. Bueno, pues yo no, ni puedo ni quiero. Don Pablo. Yo no voy a hacer huelga tampoco, habrá que hacer el seguimiento, por lo menos. Don Luis. Estaré haciendo juicios ese día. Bueno, ¿quién va a la huelga? Es que no va nadie a la huelga, entonces... No, la verdad es que no sé qué pensarán ustedes, pero... Yo creo que es una medida equivocada, porque la huelga, esta huelga, solo perjudica a los ya perjudicados por la crisis. Claro. Es decir, yo comprendo la protesta, la indignación, pero realmente los causantes no van a ser perjudicados por esta huelga. Yeah. Entonces, me parece un grave error, digamos, de estrategia, si es que eso es lo que se pretende. Entonces, no se va a arreglar nada, va a tener un coste económico importante, un coste económico que vamos a pagar los que ya estamos siendo víctimas de la crisis y que no van a pagar los causantes de la crisis, y por eso yo creo que es un error. Sí, además es que no se puede hacer otra cosa. Estamos siendo controlados, vigilados, ahí está la troika detrás y... ¿Don Tomás? Hombre, a mí me llama la atención que organizaciones afónicas durante 8 años, pues de repente les haya dado
una locuacidad. Es la tercera que le hacen terrible, al Partido Popular, yo creo, ¿no? La segunda. 8 años de silencio. No, la segunda. La primera contra la reforma laboral y... En este año la segunda. 8 años de silencio y de repente pues les ha dado por convocar 2 huelgas generales casi en menos de un año. Me llama la atención. Y me llama la atención también otra cosa, que es que estos sindicatos convocantes, los sindicatos de clase, sobre todo comisiones y UGT, porque ha habido sindicatos profesionales que se han desmarcado, como creo el de la, no sé si es el de la enseñanza o tal, pues estos funcionarios y tal. Bueno, pues que estos 2 grandes sindicatos que han sido corresponsables, apoyando al gobierno anterior, han sido corresponsables de la situación que hoy día se vive, pues resulta que ellos mismos convocan a la ciudadanía a protestar contra ellos. Deberían ser un poco más... Y han resucitado también los de la ceja, el equipo de la ceja, los cejateros, pues eso es como el equipo médico ya los habitual. tenemos aquí. Eso es como el equipo médico habitual. Sí. O sea, no les importaba, ¿no? En las 2 legislaturas pasadas, cuando aumentaban los miles de parados cada vez. Doña María. Bueno, a mí lo que me da la impresión es que los sindicatos no saben hacer otra cosa más que convocar manifestaciones o hacer huelgas. Depende, ¿contra quién? Claro. Bien, contra el Partido Popular, efectivamente. Porque hubo un tiempo que tenían... En este momento yo creo que sería muchísimo más rentable que los sindicatos se sentaran y empezaran a plantear reformas, alternativas, hiciesen propuestas, pero es que con una manifestación el día 14 de noviembre no vamos a solucionar nada. Y aquí de lo que se trata es de buscar soluciones a una situación de crisis económica que está llegando en muchos casos pues a situaciones dramáticas la gente. Y que efectivamente tiene un coste la huelga, pues... No, y que además todo esto ya fue una amenaza que surgió cuando los sindicatos se dieron cuenta que este gobierno les iba a dar aproximadamente la mitad de la subvención. Entonces eso ya fue una especie de mira que te vamos a hacer esto. La hubieran hecho aunque el país fuese mucho mejor, porque al final es lo que pasa, ¿no? Don Luis. Pues sí, estamos en eso. Y es que yo creo que los sindicatos hacen una huelga política. Vamos, es que es tan claro, ya está. El PP o el Partido Popular no me da tanta subvención como antes, la hago huelga. Y yo voy a hacer algo tan sencillo. Dicen que están en contra de la reforma laboral y los seres que están haciendo estas organizaciones sindicales están aplicando la reforma laboral cuando es voluntaria. Podrían dar la indemnización que ellos piden a los empresarios, pero ellos no, ellos lo mínimo, la reforma laboral. Es decir, como el diario El País. Según ellos explotar al trabajador. Pues el sindicato cuando hace un ERE también explota al trabajador porque le da lo menos posible. Por tanto, ¿con qué cara hacen la huelga? Y yo veo hasta un punto más la demagogia de esta huelga. Existen unos políticos, hablamos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que evidentemente es corresponsable de la situación, y dice que se suma a la huelga, porque tenían este miércoles 14 pues una sesión legislativa en la Cámara, y entonces hacen huelga y no la van a hacer, pero la han pasado al día siguiente porque así cobran dietas. Es decir, ellos la van a hacer el jueves, la sesión que tenían el miércoles la pasan para el jueves. Pero eso sí, la hacen, porque si no se quedan sin las dietas. Esto es que es otra burla. Por tanto, yo veo que la huelga se está utilizando con ese motivo político y yo a la política me niego a jugar. Por cierto, los sindicatos, comisiones y UGT fundamentalmente se han adherido al derecho a decidir de Cataluña, que parece un tema muy sindical, ¿no? Por lo que veo. Y un dato que daba el otro día el profesor Miquel Huesa, calculaba que el coste de los sindicatos españoles durante el año 2011 habría sido de 484 millones de euros, es decir, 80.000 millones de pesetas, de los cuales la subvención pública y algunas otras, diríamos, dinero público, son 160 millones de euros, es decir, que se les está pagando 26.000 millones de pesetas. Sí, mucho más caro. Bien es cierto que los recortes le van a venir en esto que decía don Luis y no será tanto, pero en el 2011 han cobrado eso. Mucho más caro que la página del Senado, que solamente costó como 400 y pico mil euros, unos 80 millones de pesetas, ¿no? Sí, pero ¿qué él lleva? Está hecha con pan de oro virtual, y el pan de oro del ciberespacio. Y el 40% de los senadores no saben usarla.
Claro, sí. Bueno, es que si hablamos de los recortes, y ¿qué peor ganas tengo todavía, yo pero de no necesitan usarla. de la burla de los recortes? Es que yo sigo diciendo que hay que ahorrar, porque si no ahorramos no se va de la crisis, pero que empiezan ahorrando los políticos, que son los que nos han metido en la crisis. Nos ponemos a hablar de recortes. Si hablamos del Senado, se ha aprobado otra vez que los senadores en el Senado no se entienden en castellano, tienen que hablar vasco, entonces hay que pagar 400.000 euros para traducirlos. Hombre, por favor. Creo que van a incluir el silbo canario también. Bueno, sí, claro. Y me permite ya para terminar, en esto de ahorro, es que yo el otro día me enteré y es que ya dije, bueno, esto es que es una burla. La tablet. Yo no sé por qué a un diputado hay que darle una tablet, no lo sé. Las perdidas, ¿no? Sí, pero no voy a ir más, ni las otras. Pero es que además, a ti el banco un día te da un regalo y es retribución en especie. Las tablets de los diputados se lo han montado que es aparte de su sueldo. Ni siquiera computan Hacienda, es decir, están, no sé si llamarlos defraudadores, porque legalmente no lo son, perdón por la expresión, porque no lo son, pero la ley les permite no pagar Hacienda, se entienda como se quiera. Y entonces ocurre que en menos de un año, en 10 meses, han perdido 40 tablets, pero sin justificar, no hay que decir que me la han robado, es decir, no sé si la tiene el hijo del diputado, la mujer del diputado, y entonces hay que darle una segunda tablet porque la ha perdido. Pero por favor, es que esto es para reírse. ¿Dónde está el ahorro? Y el gasto ordinario de los móviles, que también se les da gratuito, lo pagamos los contribuyentes. Pero eso es el colmo, eso es realmente el colmo. Si hablamos de ahorrar, tengo aquí una publicidad que se llama SEPA Consultores. ¿Qué es esto, doña María? Pues es una sociedad que hemos constituido hace ya un tiempo, pues un grupo de profesionales que estamos muy vinculados a la empresa, gente que son auditores de cuentas, directivos de empresa, con máster en IES y abogados también, y que nuestro objetivo es aunar nuestras capacidades, nuestros conocimientos en favor de la empresa. Y entonces todas aquellas empresas que están pasando pues, por una crisis económica, que puede ser, excepto Inditex, yo creo que el resto del tejido empresarial, pues poner a su alcance pues toda esta serie de profesionales y de conocimientos, pues ya no solo para refinanciaciones con los bancos, pues sino para reestructura de la organizativa de la empresa, pues si hay que presentar un concurso, que es el último de los medios, pero presentar un buen concurso de acreedores favoreciendo a la empresa, y bueno, poner nuestros conocimientos en favor de la empresa, porque yo creo que es uno de los medios o el órgano fundamental de desarrollo de la sociedad en este momento, y que por lo tanto pues hay que mimarla también a la empresa. Porque hay muchas veces que una empresa no funciona, pero no se sabe muy bien por qué no funciona, ¿no? Pues para eso estamos nosotros, pues para... Pero ocurre eso mucho, ¿no? Sí, perfectamente, claro. Se trata muchas veces de una reestructuración de la organización de la empresa o de buscar una refinanciación para que esa actividad empresarial siga funcionando. Entonces, muchas veces, bueno, pues los empresarios no tienen todos esos conocimientos, y gente como nosotros que estamos dedicados al mundo de la empresa desde hace muchísimos años y en distintos ámbitos, porque ya no solo tocamos el ámbito financiero, sino el de dirección de empresa y por supuesto el jurídico, pues queremos poner nuestros conocimientos en favor de la empresa. Me gusta mucho la imagen de Marco, la imagen de la empresa, mano sobre mano, los diferentes profesionales, expertos, pues mucho éxito. Acaba de empezar esto, ¿no? Sí, bueno, llevamos un tiempo rodando, pero ahí estamos empezando, sí. Perfecto. Es una manera de, bueno, pues de afrontar, ¿no? De enfrentarse a la crisis, ¿no? De ayudar al tejido empresarial, que es el que va a mover ahora mismo el mercado y poner otra vez en alza lo que son los puestos de trabajo y el crear, ¿no?, nuevos puestos de trabajo. Estupendo. Yo creo que lo que está haciendo María es que lo hables, porque la riqueza de nuestra sociedad es el pequeño y el mediano empresario. Y ellos, si están contribuyendo a ello, realmente yo os deseo el mayor éxito posible y que la gente os conozca para que pueda superar una situación de crisis. Claro que sí. Pues hablaremos también de esto. Hasta aquí la bitácora de hoy. Don Pablo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Madalena. ¿Don Luis? Muchas gracias por invitarme a tu programa. O sea, sabes que aquí yo siempre estoy encantado. Nosotros también, encantados. Además aprendemos siempre mucho. Doña María, muchísimas gracias por haber venido. Don Tomás. Muchas gracias. Pues nada, yo también estoy de acuerdo con usted, que hay muchísima gente buena y la mayor parte de la gente es buena. Lo que pasa es que a veces hay gente mala en puestos clave que, claro, que lo ensucian, ¿no? Y diríamos, tirando una piedra contra mi propio tejado de alguna manera, los medios
diríamos, lo poco que hacen por llevar a sus programas y a sus primeras páginas la gente ejemplar que hay mucha. Es que como que lo malo vende, Era lo típico que nos decían en la escuela de periodismo, que la noticia no era que el perro mordiera al hombre, sino que el hombre mordiera al perro. Sí, así es. Don Carlos, pues muchísimas gracias por participar, siempre un gusto. Gracias a ustedes también por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Ya saben, el miércoles no hacemos huelga. Nos veremos aquí a las 10:30 de la noche para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.